Estamos en compañía, como ya es costumbre, nosotros haciendo un poco de puente entre ustedes, la audiencia y nuestros invitados, trayendo la calidad de ellos, calidad y calidez. Son dos cosas que nos interesan cuando hablamos de contenidos, hablamos de profesión, y en esta ocasión nos acompaña desde España, desde Altea, creo que digo bien, Altea, España, la doctora Yolanda González Vara. Ella es psicóloga especializada en clínica de adultos, en el abordaje individual y el abordaje grupal. También está formada en la teoría del apego, como en el modelo psicocorporal. Me decía, además, muchas otras cosas que nos va a contar ella para ir profundizando. Es experta en el trabajo grupal, en prevención infanto-juvenil, escritora, libros muy interesantes como Educar sin miedo a escuchar, claves del acompañamiento respetuoso en la escuela y en la familia. Bueno, muchísimo, muchísimo más para charlar con ella, y le damos la bienvenida de esta manera. ¿Cómo estás, Yolanda? Bienvenida. Muchas gracias, gracias. Bueno, con tanta Aquí estoy. presentación dijiste, ahora cómo sigo. Estoy encantada de hablar con vosotros desde España hasta Argentina. Además es un país que adoro porque viví mi primera infancia desde los 4 meses hasta los 8 años en Córdoba y guardo un especial cariño. Así que estoy encantada de comunicarme con Argentina nuevamente. Qué lindo, qué lindo. Bueno, aquí en Radio Metamorfosis, en Sexto Sentido, que es también como el programa, digamos, central. Es la primera vez que te tenemos, pero ya una vez que les abrimos las puertas, después ya quedan como invitados de la casa. Así que para nosotros también es un placer que nos acompañes. Así que en Córdoba Uh-huh. estuviste allá y entonces, digamos. Sí, sí, sí. Y después he regresado muchas veces. De hecho, el año pasado estuve invitada para dar conferencias en Córdoba y también estuve en Uruguay dando también conferencias y formación. La verdad es que para mí es mi segunda casa. Voy encantadísima. Qué lindo, qué lindo. Bueno, no, la verdad que nos halaga como argentinos, que bueno, que sientas eso por el país. Contanos un poquito, te dedicas a la cuestión, te especializás, decías, a la parte de clínica de adultos, a la parte de consultorio, pero también sos escritora, has hecho como Uh-huh, un vasto camino. uh-huh. Así es. Bueno, tengo la formación en atención a adultos en clínica y después la formación en promoción de la salud y prevención infantil. Es en este campo donde me conocen más, porque el primero es más una atención privada en consulta, pero en este segundo pues he salido mucho a la luz con 2 libros. Has nombrado el segundo, que fue publicado el año pasado, en el 2010, en el 2015, pero tengo uno primero que se publicó en el 2010, que es el que ha dado la vuelta al mundo, que se llama Amar sin miedo a malcriar. Ese, lo había Este es, escuchado, sí, sí. sí, estos dos libros son fruto de la experiencia profesional en diversos campos, tanto en el ámbito de sanidad, formando a matronas, médicos, etcétera, sobre el parto natural y el vínculo temprano, como a profesores de educación infantil, profesores de bachiller, profesores de secundaria. Y también, por supuesto, en la formación a madres y padres desde el embarazo hasta los 7 años de vida. Y entonces nos decía la doctora Yolanda González Varas, así es, si la podés por ahí buscar, chequear, con respecto a sus libros, que bueno, son como sus dos pequeños, sus dos amores, y yo decía que cuando uno pasa por tanto proceso hasta lograr ver concretado ese sueño, es como que se siente así, ¿no? Muy, muy desde lo interior, ¿verdad, Yolanda? Pues sí, porque son libros que han sido escritos, aparte de por la amplísima experiencia, tanto con padres como decía antes, con educadores o con sanitarios, han sido escritos desde el corazón. Tiene una base muy fundamentada, teórica, pero el lenguaje es muy cercano y las personas cuando lo leen me dicen que se emocionan y lo toman como un libro de cabecera, porque sobre todo el primero es una guía que está dirigida a padres y profesores y profesionales y empieza en la concepción y acaba a los 7 años. Entonces, al estar distribuido por diferentes capítulos, permite leer de forma aislada el tema que a cada uno le interese en ese momento preciso.
qué interesante. Este al que te estás refiriendo es Amar sin miedo a malcriar. Eso es el primer libro, sí. Ese es el primero. ¿Y cómo Ujú, comienza esto? Que ya que vos decís que es como una guía, ¿no? Y comienza en la concepción. Si podemos hacer ujú, como un pasaje así, digamos, ¿cuál es la importancia? Porque mucho se habla y a veces poco se comprende, ¿no? Esto de cuál es la ujú. importancia desde este primer momento, desde la concepción. ¿Cuáles son los parámetros de alguna manera saludables? Bueno, uno de los objetivos ambiciosos de trabajar con el tema de la promoción de la salud, que responde un poco a la teoría del apego, a fomentar el vínculo seguro, y la prevención infantil, que responde al modelo de la teoría reichiana, el abordaje psicocorporal que llevo en consulta con adultos, es precisamente que los padres, antes de que tomen esa decisión de traer una vida al mundo, puedan hacer un abordaje incluso personal para intentar trabajar, elaborar y eliminar todos aquellos obstáculos que pudieran estar presentes de cara a una maternidad y paternidad consciente y respetuosa. Son dos características fundamentales de este abordaje, que lo que pretende es generar unas bases saludables, puesto que partimos de la base de que nuestra sociedad está enferma, está neurótica y sufre mucho. El objetivo fundamental es evitar este sufrimiento estéril en la primera infancia. Por eso empezamos priorizando a aquellos padres que intentan tener una conciencia máxima del bagaje educativo que pueden transmitir a sus hijos, de esos modelos parentales que quizá no sean los más saludables, y a través de esta preparación previa pues se pueden elaborar pues todos los conflictos no resueltos respecto a los propios padres, de tal manera que cuando uno aborda ya la maternidad y la paternidad está libre de cargas y puede enfrentarse a esa nueva aventura de dar vida desde el amor, desde el respeto y sobre todo desde la empatía, función psicológica muy poco presente en nuestra sociedad. La empatía, la verdad que sí, es una palabra muy rezagada. Eh, Mm, Iba pensando en esto de la teoría del apego que vos decís y el abordaje psicocorporal. Está uh-huh, todo relacionado, o sea, y ahí es donde, bueno, de alguna manera se está vinculando con el amar sin miedo a malcriar. Hay una cuestión así de mito, digamos, que si como que si das demasiado, si estás demasiado, si por ahí estás malcriando, digamos, al niño. Esta es uh-huh. una concepción bastante generalizada, me imagino que las has escuchado. Claro, ese es el título del libro precisamente porque la oía hasta la saciedad en todos los ámbitos y la sigo escuchando desgraciadamente. Eh, Hago una matización. El libro es una síntesis de estas dos teorías. Yo estoy formada en ambas. Hay diferencias sustanciales, pero no vamos a entrar en ello porque sería más un seminario informativo que una conversación como la que estamos teniendo. Está Es bien. una síntesis de la teoría del apego y de la teoría reichiana. El abordaje psicocorporal se aplica a adultos, pero también en prevención nos permite comprender si se está un niño acorazando, es decir, si está defendiendo excesivamente de los ataques externos y se está rigidificando y su carácter pues no va a ser lo suficientemente flexible para abordar pues todos los retos que se va a encontrar durante la vida. Y la teoría del apego nos aporta muchísimas investigaciones y muchas bases también sobre la forma de establecer los apegos, los vínculos y cuál sería el idóneo de cara al desarrollo de la salud, que es en concreto el apego seguro. Entonces, dicho esto, la síntesis de estas dos corrientes son las que están plasmadas a nivel de fundamento teórico en mi primer libro y también en el segundo. Elegí este título porque realmente en todas las conferencias me decían, ¿y si lo cojo en brazos? ¿No se va a macriar? ¿Y si le escucho cuando llora y le atiendo su llanto? ¿No me va a tomar después el pelo? ¿Y si a la hora de ir a la escuela no quiere entrar bueno, y le respeto? ¿No será mucho más difícil después? Había muchos ISIS, tantos miedos y tantas dudas, que decidí que esos tópicos estaban martirizando a muchos padres y educadores y también a profesionales que dan consejos inapropiados, porque realmente no hay un cuestionamiento profundo ni tampoco una reflexión profunda sobre cuáles son las bases para un desarrollo saludable en la primera infancia. Hay demasiados manuales, demasiados libros, pero con poco sentido común y con muchos tópicos.
Totalmente. Entonces, la verdad es que fue un gran acierto este libro, ¿no? Amar sin miedo a criar, porque precisamente una de las cosas que derribo en el libro es ese tópico, ¿no? El amor nunca malcría. Malcría el consumismo, malcría Internet, malcría las tablets, los móviles, malcría los dulces, malcrían muchos aspectos, ¿no? Que forman parte de las relaciones habituales y de la interacción con los pequeños por intereses de los adultos, pero jamás malcría el afecto, ni la atención, ni la escucha. Eso es imposible que malcría, al contrario, va a crear y generar suficiente autoestima y un apego seguro con los progenitores y los adultos que interactúen desde esta manera con el pequeño o la pequeña. Qué interesante, qué importante, porque realmente que bueno, para ser padre no vienen manuales tampoco, no hay, digamos, se va aprendiendo, ¿no? Pero esto es una de las cuestiones que más se aparecen como obstáculo, esto de decir, bueno, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, le estaré dando, como vos decías, demasiada piola, digamos, después te toman el pelo. ¿Y cuál es ese, digamos, cuáles serían las características que vos decís, bueno, no, esto, o sea, esto hace bien, esto consolida su personalidad, su autoestima, esto de poder ir dejándolos por ahí? Me llamó la atención cuando decías, si va a la escuela y no quiere entrar, ¿qué debería hacer? Imponer mi autoridad de padre y decir, no, tenés que entrar porque la escuela es, bueno, es el deber en el momento, o poder respetar que en ese momento no, y tal vez negociar qué es lo que puede estar pasando. ¿Cómo sería llevado a la vida cotidiana, no? Claro. Bueno, esos hay 100.000 temas en la misma relación en la que la primera pregunta que emerge siempre es ¿qué hago? Yo en las conferencias siempre digo que no tengo varita mágica y mucho menos una receta culinaria para decir en cada momento qué hay que hacer, porque considero que lo más importante no es qué hago, sino qué necesita la criatura. Claro. Y para saber qué necesita un pequeño o una pequeña, tenemos que tener primero conocimiento de las fases del desarrollo infantil. Antes decías que realmente cuando se es padre no se tiene ningún manual. Ese es el gran error. Que tenemos hijos simplemente por una noche de amor o por una decisión consciente, pero no sabemos lo que implica tener un bebé en los brazos ni sus necesidades, porque más allá de las necesidades de alimento que todo el mundo conoce y de higiene, está la necesidad de afecto y de seguridad. Y no basta con decir a un bebé, a un niño, te quiero, hay que demostrarlo. Y la demostración se hace solamente a través del respeto. Y el respeto conlleva el conocimiento, esto es fundamental, de las necesidades infantiles, que no son las mismas cuando se tiene 6 meses que cuando se tiene 1 año, o 2, o 5. Es decir, me estoy refiriendo al desarrollo psicoafectivo infantil, a las fases del desarrollo emocional. Porque claro, a nivel de pediatría sabemos si un niño, un bebé, está en tal percentil, si está creciendo y engordando adecuadamente, pero ¿quién sabe si se está desarrollando adecuadamente a nivel emocional? No se conoce, salvo cuando aparecen síntomas que pueden ser de lo más variados, ¿no? Desde la neurosis hasta agresivos, hasta la depresión incluso, ¿no? Que muchas veces pasa desapercibido. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención y me ha preocupado muchísimo que tanto los padres como los educadores, que son los primeros agentes sociales que están en interacción con los pequeños, no tengan una preparación previa para saber cuáles son las necesidades emocionales y de esta manera evitar interferir en su proceso. Porque a los pequeños hay que acompañarlos, no interferir. Y muchas veces interferimos creyendo que les estamos educando, que les estamos enseñando, que les estamos marcando. Claro, porque partimos de la base. La cultura, ¿no? Esto de que la cultura, la sociedad que va como estigmatizando y va estructurando a su antojo, de alguna manera, en lugar de acompañar ese desarrollo tan particular. Claro. Entonces, se parte de la base precisamente de esto, ¿no? Que los niños no saben y hay que educarles, que hay que enseñarles. Y hay que enseñarles a todo, a dormir, a comer, a ir a la escuela, a compartir, a todo. Y realmente yo parto del principio de la autorregulación.
que consiste en respetar los procesos emocionales y los procesos naturales en el desarrollo psicoafectivo infantil sin interferir. Pero para ello, vuelvo a insistir, hay que conocerlos. Si no se conocen, difícilmente se pueden respetar, por mucho que se les quiera. Hay que saber cuáles son esos procesos emocionales y conocer de forma muy delimitada la etapa 0-3 y la etapa 3-6, que son dos etapas totalmente diferentes. Los padres no saben realmente No, la verdad. estas. ¿Y cómo serían, digamos, dentro de lo que puedas contarnos sin ahondar tanto, pero cómo serían? ¿Cuáles serían las características o lo más importante para conocer dentro de esta etapa? 03, 36 y después viene Bueno, y a partir de ahí sería de 7 a 12, es de otra 7 a etapa 12. evolutiva, y luego de 12 a 18. Son las 3 franjas que tengo en los grupos de padres y madres que coordino desde hace mucho tiempo. Bien, hay una etapa muy delimitada, la etapa 03, sin meternos en contenidos profundos a nivel incluso del desarrollo de las bases sexuales, que sería lo interesante. La etapa 03 se caracteriza fundamentalmente por ser una etapa de índole emocional. Los niños pequeños de 0 a 3 años están viviendo en un mundo absolutamente mágico, donde las explicaciones racionales no cumplen ninguna función, donde realmente no pueden ser integradas, aunque desarrollen un lenguaje, es bastante rudimentario, y no pueden comprender la abstracción de los conceptos que los adultos se empeñan en transmitir tratando de dar explicaciones para que obedezcan. Bien. Entonces la etapa 03 es una etapa de pensamiento mágico, donde todo es posible y donde fundamentalmente los niños se desarrollan a través del juego puro y duro. Jugar, jugar y jugar es su forma de aprender. Y en ese juego está el pensamiento mágico. Y en esa etapa en concreto, los niños pequeños cuando lloran, lo lloran de una forma total. No pueden relativizar. Las emociones suyas, por eso los llamamos totales, no son parciales. Es decir, no pueden utilizar el intelecto para decir, bueno, hoy tengo mal día, mañana seguro que voy a estar mejor. No, un niño pequeño cuando llora está sintiendo intensamente tristeza, desvalimiento, rabia, la emoción que fuera. Entonces es muy importante saber que las emociones infantiles en esta etapa de 0-3 se deben de respetar, se deben de acompañar, jamás se deben de coartar, y que la forma de interacción con los niños pequeños de 0-3 es a través del juego, no a través de las órdenes. No hay que tener una expectativa de obediencia, porque no es posible. Ellos solamente entienden el lenguaje del juego y a través de ahí puedes conseguir lo que quieras, Claro, a pero partir siempre de ahí se jugando. puede generar el vínculo, digamos, ir trabajando en Eso ello. es. Ajá, así es. Entonces es una etapa muy, muy delimitada y que crea muchos conflictos a los padres cuando empiezan a hacer interpretaciones de me está tomando el pelo, mira, estaba llorando pero ahora se ríe, entonces no era verdad que antes estaba llorando. Es decir, desconocen, pues por ejemplo, una característica que es la habilidad emocional, que significa que los niños pasan de un estado emocional a otro muy rápido. No como nosotros que nos quedamos resentidos durante mucho tiempo en una emoción concreta, ¿no? Y claro, los padres si desconocen esto, pues de alguna forma hacen interpretaciones erróneas y por tanto van a actuar de forma errónea también. Claro. Esa etapa es muy importante respetarlas porque es una etapa en la que los niños se desarrollan adecuadamente si hay respeto a nivel emocional y si se sabe interactuar con ellos desde su mundo, que es diferente que el nuestro, que es el mundo del juego y el mundo de la magia. Es una etapa en la que necesitan de la familia, no necesitan socializarse, necesitan estar con mamá, con papá, con los abuelos, con los tíos, y es ahí donde poco a poco van a ir ampliando su espectro de vínculos, porque inicialmente lo van a hacer con la figura de referencia que puede ser la madre, y progresivamente lo van a ir ampliando a otros miembros de la familia. Por tanto, el lugar ideal es el desarrollo familiar de 0 a 3, porque es una etapa en la que están aprendiendo muchas cosas a mucha velocidad y realmente son esponjas que absorben todo lo que los adultos le están proporcionando como medios para que vayan desarrollándose. 3-7 es una etapa totalmente diferente, pero no sé si me quieres comentar algo de Sí, 0-3. sí, no, estoy siguiéndote atentamente y la verdad que a veces es esto, ¿no? De seguir los caminos como, bueno, como se comenzaron allá y entonces y porque a mí me enseñaron así, porque
la abuela hizo así, mis padres hicieron así, yo sigo haciendo de la misma manera. Pero qué importante Ujú, esto que vos estás marcando, de conocer cada etapa y de saber cómo relacionarse, porque esto que decías de que la interpretación errónea lleva, por supuesto, a actitudes erróneas y seguramente a errores que, bueno, a veces suelen ser bastante dolorosos, ¿no? Porque creer que un chico en ese momento puede estar como, bueno, teniendo una actitud de doble sentido, de querer manipular las situaciones y a veces es todo un pensamiento de adultos, no de los niños. así es, así es. Son los adultos los que van depositando todo tipo de proyecciones de su propia historia personal, de lo que han escuchado, de los tópicos, y sin darse cuenta están generando unas grandes interferencias en una interacción que debiera de ser diáfana, limpia, directa, fluida, y siempre tratando de empatizar con sus procesos emocionales, de ponerse en su lugar sin juzgar. Simplemente comprendiendo que si un niño está teniendo una rabieta, no sé cómo se dice en Argentina, si está teniendo una expresión agresiva en un momento determinado, por ejemplo, por algo es. Qué pocos adultos se paran a pensar que si un niño está triste o si tiene rabia o si tiene miedo, por algo es. ¿Y cuántos adultos inmediatamente lanzan un consejo? No tengas miedo, no llores, no expreses la rabia, eso está mal. Enseguida estamos emitiendo lo que hay que hacer. Pero qué pocos se paran a pensar, ¿qué le pasa? Claro. ¿Por qué está actuando así? ¿Qué está sintiendo? Esa es la clave de mi trabajo central con padres y educadores. Ayudarles a pensar, ayudarles a empatizar, ayudarles a escuchar. Y enseguida aparece la solución. Sin embargo, La conexión, claro. La empatía, como decías en algún momento al principio. así es. Y normalmente es habitual que, bueno, empezamos por la casa, por el tejado. ¿Qué hago? Bueno, yo qué sé lo que tienes que hacer. Primero tengo que saber qué le pasa y por qué le pasa. ¿Y cómo te colocas tú ante ese niño pequeño? ¿Cómo le respondes? ¿Cómo le escuchas? Y a partir de ahí sabremos muy rápidamente qué hacer. De hecho, yo normalmente en conferencias y en los grupos no doy respuesta, porque la gente en cuanto le ayuda a pensar, llega a la conclusión por sí misma. Muy fácilmente, además. Exacto, exacto. Y qué, pensando en esta franja, ¿no? En esta etapa, que todo tiene que ver con el pensamiento mágico, con el juego. Claro, al adulto bajar a ese momento, digamos, a esa etapa y poder conectarse también con algo que hace tanto dejó y que estaría buenísimo que los adultos recuperemos un poco de eso, ¿no? Así es, así es. Sí, ese es el problema. Muchos padres me dicen, es que llego muy cansado de trabajar y es que lo que quiero es descansar y me pide juego y me pide que esté y yo lo que quiero es que se vaya a la cama y que se duche rápido y que, bueno, pues eso, que se vaya a dormir ya, ¿no? Pero claro, los niños pequeños son ávidos de amor y de relación y dependen, otra característica muy importante de 0-3, dependen absolutamente del adulto. Porque me encuentro tantas veces con temores por parte de los padres de que si aceptan acompañarles, por ejemplo, al baño, si tienen miedo, o a la cama, o si de alguna manera ceden, entre comillas, a cualquier petición infantil, la pregunta inmediata es, ¿y si le creo dependencia? Ujú. Y lo que los padres y educadores ignoran en su gran mayoría es que a los niños pequeños no se les puede crear dependencia, porque nacen dependientes. Con lo cual tenemos que evitar este tópico y este miedo atroz porque genera mucho sufrimiento en la infancia. Cuando los padres niegan pues mayor contacto corporal o acompañarles cuando lo demandan por temor a que se esté generando una dependencia que es innata, que es natural, que es saludable y que además es muy necesaria para crear un vínculo seguro. Solo aquellos que han dependido durante largo tiempo, hasta los 6 años, hasta los 3 fundamental, pero progresivamente hasta los 6, que es cuando se desarrolla el carácter, van a ser de adultos autónomos. El resto de los adultos son independientes, pero no autónomos. Es una cualidad muy diferente a nivel psicológico. ¿Cuál sería ahí la característica, la diferencia que haces? La independencia responde a aquel sujeto que ha sido forzado a funcionar en su vida de forma individual, independiente, sola, Ujú. sin poder contar con unas figuras de referencia. Son aquellas personas que realmente hacen todo solo, que muchas veces no tienen amigos íntimos y que están acostumbrados a funcionar sin pedir ayuda ni apoyo. La autonomía hace referencia a la fuerza del yo, a la fuerza yoica.
y se ha establecido gracias a haber satisfecho unos años de dependencia natural. Esas son las personas autónomas que de mayores son solidarias, que son capaces de relaciones íntimas, que no tienen miedo, en definitiva, Digamos la intimidad, que pudieron compromiso. encontrar en la vida, digamos, pudieron encontrar en la vida como un lugar seguro. Es como pudieron tener esa red que los sostuvo para saltar al mundo. Así es. Si uno no tiene en la primera infancia un ecosistema lo suficientemente seguro, difícilmente va a poder explorar, esto es desde la teoría del apego, los entornos que se va a encontrar después de adulto en la vida. Lo hará, pero de una forma pseudo aprendida, no sentida. Y hay una gran diferencia de ser autónomo, como decía, a ser independiente o tener un vínculo inseguro. Muy buena la diferencia. Esto se va, digamos, se va haciendo el proceso de 3 a 6, como decías, todavía dentro de una franja de apego, entonces, y de Así es. dependencia. Eso es. Entonces, de 0 a 3, digamos que la franja claramente está caracterizada por la dependencia y por la expresión emocional con gran intensidad y sin poder relativizar, y que lo único que requiere es acompañamiento, respeto y conocer lo que cada bebé y niño pequeñito puede de alguna manera realizar de cara a las expectativas adultas, que es mejor que no haya ninguna, lo mejor es acompañarles, sin más. Y de 3 a 7 marca un hito porque los bebés ya no son dependientes de la misma manera que en la etapa previa, y pueden empezar a ver a la madre en concreto, y al padre también, pero sobre todo a la madre como un ser independiente, autónomo también, que no forma parte de su propia constelación, sino que también tiene su vida. Y el hito de esta etapa es que los niños pequeños han podido interiorizar a la madre, ya la llevan dentro, ya no la necesitan ver. Habréis podido comprobar muchas veces, ¿no?, que cuando un niño ve partir un bebé de 1 año, de 2 años, a su madre de 2 años y medio, y se queda en un lugar desconocido, con una persona desconocida, la respuesta saludable siempre es salir a la búsqueda de la madre, porque es la que le ofrece la seguridad de cara a su propia supervivencia emocional y física. Salen llorando, patalean hasta que logran el reencuentro. Sin embargo, a partir de los 3 años y pico, esto ya empieza a decrecer. Y es porque esa figura que necesitan visualizar para que les dé seguridad, ha pasado a estar interiorizada. Y los niños pequeños sienten que, aunque no vean a la mamá está con ellos. Es un proceso. Esa es la razón por la que van por ahí animándose, digamos, a quedarse en lugares sin verlos, porque ya lo tienen incorporado adentro. Así es, empiezan a explorar el mundo y necesitan salir del ecosistema familiar porque ya han estado 3 añitos reasegurando, conociendo, aprendiendo, vinculándose, y digamos que está la apertura al mundo. Y a partir de los 3 añitos pues hay mucha curiosidad por estar con otros niños, aunque previamente también la manifiestan, pero siempre en presencia de los padres. A partir de los 3 ya empieza mucha curiosidad por el entorno y digamos que es el periodo de la socialización. Y aquí haríamos una diferencia muy clave también entre socialización y escolarización. En el segundo libro hablo mucho de ello. No es lo mismo socializarse que escolarizar. La escolarización siempre es una decisión que parte del adulto. Los padres, por los motivos que tienen, deciden que los niños pequeños tienen que estar en una escuela, si es que antes no han estado en guarderías o no sé cómo lo llaméis allí, sí, de esa manera. En espacios. Y bueno, pues deciden que tienen que empezar ya un proceso de socialización forzada, porque ellos necesitan trabajar, por ejemplo, o no tienen con quién dejarle, o ha nacido un hermanito, por la razón que sea. Y es muy interesante comprobar que la inmensa mayoría de los niños, es una observación muy repetida y además muy constatada por todo el mundo, la inmensa mayoría de los niños pequeños a partir de los 4 años pueden ir a la escuela sin angustia, sin llanto, porque ya están en pleno proceso de socialización. Es decir, necesitan a otros, necesitan a sus iguales, necesitan a los niños, a los compañeros de juego, porque ya saben lo que es jugar con otros. Hasta los 3 añitos, todos de ellos, porque están en una etapa que se denomina egocéntrica. El mundo gira alrededor de ellos, con lo cual
todo es de ellos, este juguete, el otro y el de más allá. No entienden de compartir, por eso mismo hay muchísimos conflictos cuando los padres les dicen, comparte. Es una etapa prematura para compartir. Están en una etapa egocéntrico y todo el mundo gira alrededor de ellos, y todos los objetos también. A partir de los 3 años se empieza a salir de esta etapa egocéntrica y se empieza a ver las ventajas del compartir. Por eso en mi libro siempre digo, jamás hay que forzar a compartir, porque llega si se tiene paciencia, llega en el momento de madurez oportuno. Entonces en este momento empieza la necesidad de socializarse y de estar en la escuela. Y bueno, pues es una etapa maravillosa para ir a los 4 añitos a la escuela, no antes. De los 3 a los 4 es una etapa un poco crítica. Algunos pueden socializarse, otros todavía se sienten inseguros. Y yo siempre insisto en que se puede ir a la escuela siempre que haya periodos de adaptación, integración largos. No de un día, sino del tiempo que el niño necesite. Claro, eso de no forzar, digamos, a que se queden de golpe y toda esa cuestión. Eso es. Entonces, bueno, eso requiere una formación por parte de los sistemas educativos que no están habituados. En esta comunidad en la que estoy yo en la actualidad tampoco hay periodos de adaptación largos, pero sin embargo en la comunidad de donde provengo, que es el País Vasco, yo era la coordinadora en el Ayuntamiento de San Sebastián y logramos periodos de adaptación hasta de un mes, si era necesario. Qué y bueno. Los niños no sufren, porque el objetivo es que no sufran. Para crecer no hay que sufrir. Eso es otro tópico que también derribo en el libro y que no tiene ninguna base científica. Más vale crecer desde la seguridad y el placer que desde el sufrimiento. Lo cual no quiere decir que no haya dolor. En la vida hay dolor. Pero el sufrimiento es dolor crónico. Con el dolor se aprende, con el sufrimiento se sufre. Con lo cual la diferencia, sí, eso que me van resonando, ¿no? Esas cosas que uno tanto escucha, que bueno, que se traen, parece que tiene que haber dolor, si se sufre queda más marcado. Esos son. El sufrimiento no tiene sentido, se puede evitar. El dolor no, porque bueno, muchas veces tenemos dolores, ¿no? Duelos, pérdidas, abandonos, muchas situaciones, ¿no? Que de alguna manera ayudan a crecer. Pero el sufrimiento estéril lo tenemos que erradicar de nuestras vidas, no tiene ningún sentido. Tiene un componente masoquista excesivo y no es saludable. Entonces, los niños pequeños tienen que sentir que cuando van a la escuela es un logro. Esa es la forma de crecer con satisfacción, con seguridad y con placer. Crecer desde el logro de poder caminar sin ayuda, porque ellos son capaces de caminar cuando están maduros. No me refiero a no prestarles ayuda, ni muchísimo menos, sino a evitar esos tacatacas, esas cintas que les sujetan de forma artificial, ¿no? Como si fueran inválidos. Ellos caminan cuando están maduros para hacerlo en un par de días. Ellos se integran en la escuela sin llanto cuando están maduros para hacerlo en la edad adecuada. Ellos comparten cuando están maduros para hacerlo con alegría. Ellos van creciendo desde la satisfacción de explorar el mundo y con alegría y con bienestar sin ser forzados. Toda esta etapa de 3-7 años es una etapa marcada por la socialización, por los amiguitos, por el descubrimiento del mundo exterior y a nivel del sistema familiar y de la escuela por los acuerdos. Así como en la etapa previa de los 3 a un niño pequeño no le puedes plantear ningún tipo de acuerdo porque solamente entiende de juego, de magia y de mundo egocéntrico y es la etapa saludable en la que se encuentra y hay que hacerlo todo desde ahí. La etapa 3-7 marca un hito diferente en el sentido de que empiezan a poder utilizar el raciocinio de una manera muy elemental, muy sencillita, pero se puede empezar a negociar y a llegar a acuerdos. Entonces hay que tener también el arte de la negociación y de los acuerdos. Porque muchos padres me dicen, yo ya llego a un acuerdo, pero a ese lo olvida y enseguida se lo quiere dejar de lado, ¿no? No le interesa, ¿no? Es que va a depender de cómo hagas ese acuerdo. Claro, entonces, realmente es un arte el tema de los acuerdos, porque bueno, o sea, justamente hay que acordar, digamos, la conveniencia para ambos. ¿Cómo sería? Eso es. Entonces el tema está en que muchos padres plantean algo, ¿no? Le dicen, mira, ya no vas a ver más tele, ¿de acuerdo? Y eso consideran que es un acuerdo. Eso no es un acuerdo, eso es una imposición. Entonces en el arte de la negociación uno gana y pierde y el otro gana y pierde. Es decir, hay que saber ceder. Los dos tienen que ganar, pero para eso tienen que ceder.
Lo que no puede ser es que un padre llegue a un acuerdo siempre ganando a todos los niveles él, porque no hay ninguna ventaja para la criatura. Y los niños no son tontos. Son pequeños, pero no son tontos. Entonces, bueno, Cierto. es un arte que hay que desarrollar y en los grupos lleva tiempo, mucho tiempo hasta que al final los padres llegan a aprender a negociar. Y bueno, digo que es muy difícil porque solo hay que mirar el mundo adulto, ¿no? Los políticos tampoco saben negociar. Las Si guerras no se son fruto puede de la negociar capacidad. entre adultos, imagínate Claro, lo que es querer llegar a un acuerdo con un niño, claro, que de claro, por sí se claro. lo ve como en un nivel ahí inferior al que hay que introducirle todos los parámetros culturales para que sea el hombre que se supone que tiene que ser, o la mujer que se supone que tiene que ser, digamos. Estamos bastante Eso. complicados, Yolanda, ahí, ¿eh? Sí, sí, porque básicamente porque partimos de una educación desde fuera y no desde un respeto desde dentro. Si realmente supiéramos estas fases del desarrollo y cómo tratarlas, es muy fácil y muy armónico la relación con una criatura. Es bellísimo, porque vas viendo el corazón tan noble que tienen, las ganas de amar que tienen y de ser amados, y cómo son nobles, lo que he dicho antes, ¿no? No tienen malicia. Uh -huh. La malicia se la hacemos llegar nosotros con nuestras actitudes, con nuestras expectativas, con nuestras proyecciones, con nuestras formas de educar. Exacto. Dicho esto, claro, es difícil, ¿no? Cuando uno no sabe cómo hacerlo de otra manera, pero yo sé que tanto mis grupos como los libros crean crisis en los padres y en los educadores. Ahora estoy impartiendo un máster de profesionales, solo llevo una sesión y ya están todos en crisis. Porque claro, Así pues eso, los tenés que esperar es que afuera con un tecito de tilo. en realidad la crisis es buena. Etimológicamente en chino quiere decir peligro, pero también oportunidad. Exacto, hay Y, movimiento, y por lo menos hay movimiento. eso es la oportunidad de cambiar, ¿no? Y de cambiar el chip que muchas veces nos hacen sufrir mucho y que generamos mucho sufrimiento por estos tópicos tan rígidos que tenemos, ¿no? Fruto de nuestra propia educación y, como tú bien decías antes, de la transmisión de intergeneracional de patrones educativos poco saludables, de padres a hijos, de abuelos, tatarabuelos, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo de la prevención es romper con esta transmisión intergeneracional de patrones poco saludables, ¿no? Y para eso hay que entrar en crisis con los propios valores, con las propias creencias, con los propios tópicos. Y hay que formarse, hay que querer conocer cuál es ese mundo tan apasionante de la primera infancia, ¿no? Que nosotros fuimos pequeños y nos hemos olvidado también, ¿no? Y cuando lo conoces, lo respetas y lo amas. Y realmente los conflictos se reducen de una manera impresionante, espectacular. En mis grupos me suelen decir, de una sesión a otra: oye, Yolanda, pero ¿cómo ha sido esto? Esto ha sido un milagro, pero ¿qué es magia? Y yo les digo, no es magia, no es un milagro, es la magia en todo caso de vuestro cambio de percepción. Habéis ido a casa mirándoles de otra manera, cambiando la mirada. Y cuando cambias la mirada, encuentras la solución. Cuando empiezas a pensar que el problema no lo tiene el niño, como muchos padres cuando vienen a la consulta me plantean, no, es que mi hijo tiene un problema de desobediencia, de agresividad, de miedo. Salen de la consulta normalmente, ¿sabes con qué afirmación? Que el problema lo tienen ellos. Exactamente, el problema lo tengo yo. Claro. Y se emocionan y se dan cuenta y bueno, van con muchas ganas de ver al hijo y de tener otro tipo de relación. Qué lindo, qué lindo. Bueno, seguimos avanzando en las etapas. Llegamos a la de 3 a 7. ¿Y qué pasa acá? De 7 a 12, digamos. Estamos como en otro camino totalmente diferente. Bueno, a mí me gustaría, antes de entrar en el 7 a 12, que no creo que nos vaya a dar tiempo hoy, porque son las 3 menos 5 y yo entro en consulta dentro de un ratito. Si te parece Bueno, bien, esa la podemos lo dejar para dejamos, más adelante. ajá, lo dejamos para otro Sí. momentito entonces. La de 3-7 hay dos aspectos importantes que también los trabajamos mucho en los talleres, que es la sexualidad infantil y la agresividad infantil. Ah, muy Son dos temas importante. claves y que realmente también son fuentes de conflictos, tanto en los sistemas educativos como en los sistemas familiares, ¿no? Empezando por la sexualidad. La sexualidad es una etapa, no una etapa, no, una vivencia interna y externa muy importante para el desarrollo evolutivo de un niño pequeño.
Y los padres muchas veces y los educadores no saben cómo tratarlo, ¿no? Digamos que existen tres tipos de padres, los padres o educadores. Los padres represores, que consideran que es sucio, que no corresponde, que es inadecuada la sexualidad infantil cuando se masturban o cuando hay juegos infantiles entre ellos. Estos serían los padres represores, que son los padres, bueno, pues, que habitualmente responden al modelo que hemos recibido. La sexualidad es un tabú. Después estarían los padres permisivos, que son aquellos padres que no saben muy bien qué hacer cuando un niño se está masturbando o cuando un niño juega con otro a juegos de médicos o juegos de papás y se tocan mutuamente y se exploran. Entonces lo que hacen es, pues, les dejan hacer. No saben muy bien qué hacer, ¿no? Y por último, es la línea que llevamos, serían los padres Por último, afirmadores. discúlpame, Yolanda, tal vez moviste un poquito el micrófono y como que se te fue la voz. Por último, no te escuchaba la última Eh, parte. no sé qué ha pasado. Ahí está, ahí está. A ver. ¿Ahora? Ahí está, ahí quedó clarísimo. ¿Ahora? Sí, sí. Estarían los padres afirmadores o Ajá. afirmativos, que son aquellos que, sabiendo la importancia de la sexualidad como motor del placer y del desarrollo emocional también en la primera infancia, no me puedo extender mucho sobre esto, sería bastante largo, tienen una actitud positiva ante la sexualidad. Yo recuerdo un autor, ¿no? Que decía, si un niño se toca la nariz, ningún padre se escandaliza. Pero sin embargo, si un niño se toca los genitales, los padres echan las manos a la cabeza. ¿Acaso no es una parte más del cuerpo? ¿Acaso no es una parte que además da placer? ¿Qué problema hay con que se tocan? Entonces, cuando tú comprendes que la sexualidad infantil es saludable, que es necesaria, porque la sexualidad no aparece en la adolescencia, aparece desde el mismo momento de la vida, emerge, está ahí, los padres adoptan otra postura, que es la afirmación de la sexualidad. Esto significa que no solamente lo permiten, sino también lo afirman. Afirman como una parte del cuerpo que da placer. No lo recriminan, simplemente están ahí y, bueno, en todo caso, en función de la edad, invitan a que se exploren en su habitación, pero tienen una actitud positiva, una actitud de afirmación en el sentido de que la sexualidad da placer, que a ellos también les da, y ya está. Y lo responden con una naturalidad absoluta, sin miedo, sin vergüenza, sin rubor, simplemente acompañando también esa exploración genital que todos los niños a partir de los 2 años tienden a ejercer si no son reprimidos o si no hay miradas extrañas que les lleven a inhibirse. Y bueno, pues esta sería un poco la actitud más saludable dentro del mundo de la prevención. Claro, con esto La, se van formando, digamos, después para una sexualidad adulta, sería madura. Así es. Y bueno, otro apartado importantísimo es qué hacer con la agresividad, qué pasa con la agresividad. Yo siempre digo que en el fondo hay una falta de empatía y de comunicación entre padres e hijos cuando los niños pequeños manifiestan un exceso de respuesta agresiva. Porque lo natural es cuando hay una frustración, que ellos manifiesten su frustración a través de la expresión agresiva, como una forma de reivindicación de su propio espacio vital. En sí mismo eso es una respuesta muy positiva. Habría que ver muchos matices de lo que estoy diciendo, muchísimas situaciones y ejemplos, porque yo trabajo siempre con ejemplos, para llegar a comprender, ¿no?, el sentido que tienen estas expresiones agresivas y cómo encararlas desde la posición adulta. Estos dos temas son básicos y fundamentales en esta etapa del desarrollo de los 3 a los 6 años, sexualidad y agresividad, junto con lo que he dicho antes de la socialización. Claro. Habría muchísimo más, porque en mi libro, que tiene cerca de 500 páginas, abordo muchos más temas, ¿no? Claro. Lo que vamos a hacer, sí. Yolanda, porque está, pero muy interesante, y está como para que, bueno, viste ahí el papá, la mamá, cuando escuchan la nota, se puedan poner y quizás decir, bueno, voy tomando una nota, voy haciendo un registro de algo. Vamos a irlo como separando y en la próxima ahondamos sobre estas cuestiones de sexualidad infantil de 3 a 6 y la seguimos con de 7 a 12, de 12 a 18, que la verdad que me parece que por ahí también hay mucha tela por cortar. Por supuesto. Yo de todas maneras sugiero que si los oyentes desean entrar en mi página web, porque hay varios vídeos y muchos artículos, pues bueno, estaría bien que pudieran tener ese acceso. Buenísimo. ¿Nos Eh, contás cómo es? ¿Cómo la buscan?
Sí, Yolanda González, _medio, prevención.com. Bien. Repito, Yolanda González, medio, prevención.com. Y ahí van a ver muchos vídeos y muchas entrevistas, incluso también de televisión, muchos artículos que les puede interesar muchísimo, y si les puede ayudar en esta aventura de acompañar a los hijos que hemos traído nosotros por decisión propia a la vida, pues genial, porque mi objetivo, como decía antes, es evitar el sufrimiento de los más pequeños. Por supuesto, y creo que el de cualquier padre, digamos, también lo es, a veces con errores en el medio, pero también está la intención de ver a sus hijos felices. Claro. Yolanda, ha sido un gusto, un placer enorme, y como te digo, ya sos parte de nuestro hogar, de nuestra casa, de esta radio Metamorfosis, que como dice su nombre, estamos... Donde hay música, no hay soledad. Cada noche te acompaña Lorena Gui. Lorena Gui.